Las películas de los live action de los videojuegos sí que se suelen llevar buenas tundas de golpes, algunas veces por las malas críticas, algunas veces inmerecidas y algunas veces ustedes dirán. El día de hoy toca analizar a Holland en un papel con el que le pasa algo parecido, con el que todas las personas lo identifican y que si se tiene éxito en taquilla lo podrían hacer subir como la espuma y lo podrían equiparar incluso, estamos hablando de que lo podrían equiparar incluso a niveles de Dwayne Johnson como La Roca. ¡Damn! Sí, suena locochón, pero créeme, si te quedas te voy a explicar por qué. Y no te voy a engañar. Te lo prometo. Cuando hablemos de Uncharted, fuera del mapa. Bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y gamers a una opinión reseña crítica más de este canal. Pocas veces se tiene la oportunidad de hablar de una película y videojuego a la vez, y esta parece ser la ocasión perfecta, porque hayas jugado o no alguno de los 5 videojuegos de Uncharted, o al revés, lo hayas jugado pero no hayas visto aún la película, el orden de los factores no afecta al producto, así que estás en el lugar indicado para saber la opinión. ¿Es tan mala como las críticas la pintan? Desde luego sabemos que el juego no, pero esto, dirigida por Ruben Fleischer y con un cast que involucra en la escena principal a Tom Holland y Mark Wahlberg, la película tiene todos los elementos para que sea un éxito. Y lo primero que hay que decir, evidentemente, porque a mucha gente le está pasando como lo que le pasa al ver a personajes como Hugh Jackman, Robert Downey Jr. o hasta la mismísima Gal Gadot, que los encasillan con sus, ya saben, personajes más famosos, por así llamarlo de alguna manera, pero que sin embargo esto está en nosotros, está en ti poder separar el actor de su personaje más icónico. Oh my God. Porque si vas con esa idea psicológica en la cabeza, por supuesto que se te va a pasar por la mente de que estás viendo a Spider-Man sin su traje y buscando tesoros. Uncharted nos contará la historia del videojuego del mismo nombre, aunque no del todo igual. Sin embargo, Holland interpretará al intrépido Nathan Drake, quien ha sido el protagonista de 4 videojuegos de la saga Uncharted, uno de los juegos más icónicos de PlayStation, y a los que han jugado el videojuego saben que esto se trata de una historia, tomando el método fácil de explicar, de una especie de Indiana Jones o bien un Tomb Raider masculino. La trama principal, como nuestro corazón ya nos los definía, se trata de una película en busca de un tesoro, pero evidentemente este no solo será el tema central del film, porque si bien hay 4 videojuegos de Uncharted y la película tomará a los personajes de este para llevarlos a live action, el film promete ser una historia original con elementos del videojuego, elementos que como buen gamer los sabrás identificar con referencias y guiños a la saga de PlayStation en donde Nathan Drake nació. Así como muchas veces dentro de la película vemos muchas escenas que podríamos decir, uff, ojalá que así fuera el juego y podríamos recrear esas escenas para poder jugarlas dentro de nuestra PlayStation. Hay otras partes en las que decimos, vale, no todo es color de oro. Si bien las malas críticas no tienen nada que ver, porque para nada estoy de acuerdo con una calificación tan baja, sí hay partes en donde sobre todo la película no sabe muy bien hacia dónde dirigir el camino, con una especie de 30.000 traiciones que utiliza como plot twist, que en parte se pueden llegar a sentir repetitivas, o bien conveniencias de guión que le hacen la vida más fácil a Nathan Drake y compañía. O claro, no olvidar que a veces puede dejar de lado a la audiencia que no está familiarizada con el videojuego, y eso podría desatar un poco de desinterés por parte de estos espectadores. Pero más allá de eso, la historia que se presentará, a diferencia de los juegos, tiene su toque, digamos, único, ya que gracias a la representación de un joven Nathan Drake con su historia de origen, precisamente lo que le faltó a Peter Parker, con la experiencia de un Sullivan joven interpretado por alguien con mucha experiencia como Mark Wahlberg. Precisamente sí, dije, ¿por qué alguien tan joven, digamos, como Mark Wahlberg interpretará a alguien
así, ¿sabes? Como Sullivan en el juego. Si es que hasta le falta su icónico bigote. Sin embargo, al terminar de ver la película, comprendí por qué. Unos villanos que sorprenden con su versatilidad y que a pesar de no suponer una amenaza tan grande, tienen presencia, y eso se respeta con el buen trabajo actoral de Antonio Banderas y Tati Gabriel. Y claro, importante mencionar de un aire fresco a la que considero que es la mejor representación en cuanto a videojuego y live action. Chloe Fraser, interpretada por Sofía Ali. Pero bueno, aquí no tienes nada de qué preocuparte porque debes dejar que las dudas las aclare el paso y transcurso de la película. Porque todos los personajes del videojuego tienen su debida evolución y hasta que llegamos a la segunda escena post-crédito. Así es, tiene dos. No te vayas, para que al final, después de esas escenas y de todo el transcurso de la película, digas, wow, qué evolución, esos sí son Nathan Drake y los personajes que yo conozco. Hablando de paralelismos, encontramos durante el film, seguramente como gamer que serás si tú jugaste alguna de estas 4 entregas, que reconocerás al instante, ya que la película combina elementos de los 4 juegos. Pero no te preocupes, porque evidentemente una historia de 4 entregas no puede caber en solamente un film. Tendremos, y casi amigo, ¿dónde está una pluma que te lo firmo desde ahorita mismo? Tendremos secuela, a menos, claro, que la taquilla diga lo contrario. Ojo, no es lo mismo taquilla a malas críticas. Y créeme que eso sería una lástima porque esto tiene muchísimo potencial. Ahora bien, Tom Holland como Nathan Drake. La gente habla mucho sobre esto, pero creo que hay algo que a veces se nos olvida y que es muy importante. La película toma el camino de una historia de origen, algo volteado y moldeado de una manera diferente a como lo vemos en los videojuegos. Temas como Sam, el origen de Nathan, Sullivan y otros personajes del juego que no aparecen en este film hacen un giro bastante interesante en la película, en la que nos daremos cuenta que realmente el director quiso aprovechar la apariencia joven de Tom Holland para tener a Nathan Drake para rato, por la misma razón más o menos por lo que lo contrataron para poder ser Spider-Man durante un buen rato. Holland podrá tener 25 años, pero aún sigue estando para interpretar a un Nathan Drake aún más joven que en la primera entrega de los videojuegos. Su encuentro con Sullivan, cómo se enamora en parte de Chloe. El amor es duro, amigos. Entre otras características que en el videojuego son presentadas de una manera diferente, quizás aquí se las van a guardar para cuando Nathan esté literalmente representado como lo conocemos en una posible segunda o hasta tercera entrega, ya que hay mucha tela aquí. La historia de Nathan Drake es bastante interesante, que da para mucha tela como ya lo dijimos, y aparte esta película marcará sin duda una pauta para lo que puede ser el futuro de esta primera adentramiento en este universo o esencia cinematográfica de Uncharted. Tampoco te voy a decir que es un tipo Nathan. Te vengo a hablar de la iniciativa PlayStation. ¿Te imaginas y luego que salgan, no sé, secuelas o otras películas en donde se vayan uniendo Aloy, Ellie, Joel, Crash Bandicoot y Kratos? Ok, no, ya estoy imaginando demasiado. Una buena mezcla de acción y comedia, así que no te preocupes si eso es lo que esperabas ver, porque el balance me parece adecuado y el entretenimiento palomero no puede faltar. El film es un live action bien representado, con pequeños detalles que podría tapar con el hecho de que es una historia con sus pequeños originales. Si bien podría contradecir un poco a la palabra anterior mencionada, en cuanto a historia como tal de búsqueda de tesoros, puede parecer en algunos momentos con pequeños clichés, pero nada que merezca una calificación como esas que se estuvieron mostrando y para tener malas críticas. La calificación real y sin tapujos debería de ser... Bueno, esperen. Primero vamos al párrafo de TikTok. Una historia de origen perfecta para un Nathan Drake que apenas inicia su universo cinematográfico y que, acompañado de un buen cast, logra presentar una perspectiva decente a la búsqueda de su tesoro, que lo llevarán a una nueva evolución de su personalidad. Ahora sí, yo por eso, fans de PlayStation, a este primer live action de Uncharted, yo le doy 3 estrellas y media como calificación personal, 80 de 100 como fanático de esta saga, que claro, voy a tener que terminar esos 4 videojuegos ahora. Se revive el sentimiento de querer volver a jugarlo. Y 79 de 100 como crítico. Muchas opiniones divididas, pero aquí la que más importa
es la tuya. Así que bueno, déjame en la caja de comentarios, claro, tu aportación de qué realmente piensas de esta primer live action, de este film, donde tenemos a Tom Holland como Nathan Drake. ¿Te gustó su interpretación de Nathan Drake? ¿Y cuánto le darías en estrellas del 1 al 5? Aquí ahora, tú eres el crítico. Te dejamos las redes sociales, los dos podcasts, caray. Y nosotros nos veremos en un siguiente, quizás, no sé. Veremos si buscaremos un nuevo tesoro. Nos veremos en la siguiente aventura. Yo soy Van. Bye.